Evangelio de Juan. Vamos a hacer lectura en el capítulo número 2. Quiero que hagamos lectura desde el versículo 12 hasta el 22. Juan, capítulo 2, versículos 12 al 22. Dice la palabra del Señor. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Padre bueno, te damos gracias, Dios, por esta oportunidad de volver a tu escritura, de poder leer un texto más, de poder conocer, Señor, detalle a detalle de la vida de tu Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Hoy nos exponemos a un texto al cual rogamos, amado Dios, que tú nos hables a nuestro corazón. No solamente que lo entendamos, sino que también, Padre, sepamos aplicarlo a nuestra vida y con ello, amado Señor, te glorifiquemos en todo. He aquí a tu Hijo, Señor, el Señor del templo, al cual hemos de rendir, Señor, toda adoración, y a quien, Señor, domingo a domingo, tu pueblo viene y se reúne para contemplar la hermosura, la belleza de su obra, de su persona. Por tanto, amado Señor, te rogamos que nos hables en el día de hoy y transformes nuestros espíritus. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Como notan, el día de hoy hemos de posar nuestra mirada en este texto que acabamos de leer, donde lo que se resalta, ¿sí?, lo que tenemos acá, es la relación que hay entre el templo y Jesucristo. Son dos cosas que no pueden ser separadas, el templo y Jesucristo. Y se trata, hermanos, de un suceso que muestra una de esas facetas de nuestro Señor que no muchos quieren conocer. No muchos quieren a este Jesús que se presenta aquí en las instalaciones del templo. Y si usted lo piensa bien, hay quienes preferirían a ese Jesús del pasaje anterior, a ese Jesús que estuvo en un ambiente de fiesta, en una celebración de bodas, y no a este Jesús que vino al templo a volcarlo todo. Qué mejor, hermano, ¿cierto? Qué mejor saber acerca de un Jesús que cubre las necesidades de los hombres, ¿cierto? Aquel que hace milagros, aquel que además de hacer milagros los hace de una forma generosa para todos. Pero, hermanos, esa comodidad y esa percepción de seguridad puede llegar a ser la causa por la cual
nos lleve a ser descuidados con los asuntos de Dios. Hermanos, lo que tenemos hoy por delante, lo que estos versos nos van a presentar, se trata de una escena donde la autoridad de Cristo se hizo sentir. Una autoridad que no quedó solamente allí en un papel. Se trata de la autoridad del Cristo que fue, que es y que existirá, del Eterno. Se trata de una autoridad que el día de hoy nosotros debiéramos volcarnos humildemente, en humillación. Y este episodio, hermanos, que se conoce como la purificación del templo, hemos de ser muy cuidadosos en distinguirla, y quiero hacer la salvedad de esto que leemos aquí en Juan 2, debemos distinguir este evento de ese otro que podemos leer en los evangelios sinópticos. Si usted ha leído la Biblia, y espero que sí, usted ha encontrado en los sinópticos 3 pasajes, tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas, algo similar, en donde el Señor va al templo y ejerce eso, su autoridad, limpia el templo. Pero si ustedes se dan cuenta, los sinópticos resaltan esta escena o una escena que pareciera ser la misma a la que nos está citando aquí el apóstol Juan, pero la ubican al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo sube por última vez a Jerusalén para ser crucificado. Se trata de la última semana en la cual se registran las escrituras de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero en el Evangelio de Juan, como ustedes se dan cuenta, esta escena de la purificación del templo está puesta justo al inicio del ministerio del Señor. Por tanto, hermanos, hemos de decir que así como hemos estado leyendo el Evangelio de Juan, Juan ha sido muy meticuloso en el comienzo de este evangelio en lo que respecta a la cronología. Nos ha llevado día tras día a lo largo de una semana. Y aunque, óigame bien, no siempre es así en los evangelios que encontremos un orden cronológico exacto. Hemos de ver también pasajes en los evangelios en que los hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo fueron escritos y fueron presentados por los evangelistas de una manera temática, ¿sí? Es como si los evangelistas hubiesen querido hacer énfasis en ciertos temas y recolectaron las vivencias de nuestro Señor Jesucristo según la perspectiva teológica que tenía cada autor, obviamente inspirados por el Santo Espíritu. Por eso es que nosotros encontramos ciertos pasajes que podemos decir paralelos, que están en diferentes evangelios, pero los vamos a encontrar quizás en orden distinto. Unos van a estar antes, otros van a estar después de ciertos eventos. Pero en el caso de la purificación del templo, hemos de decir que son diferentes lo que nos presentan los sinópticos a lo que nos presenta el Evangelio de Juan. No solamente son diferentes en la ubicación temporal, sino que también son diferentes en los detalles. Por lo cual, hermanos, hemos de concluir que se trataron de 2 situaciones distintas. 2 veces que el Señor fue al templo y lo purificó. Hermanos, una purificación, como lo vemos acá, fue hecha al comienzo del ministerio público del Señor, que es el texto de Juan. Y otra es la que se encuentra en la última semana, justo antes de la crucifixión. Ahora, dicho esto, amados hermanos, vamos a resaltar del pasaje que acabamos de leer 2 asuntos o 2 puntos que nos van a ayudar a dividir el texto. Y lo primero que hemos de tratar es en sí mismo lo que fue la purificación del templo. ¿En qué consistió esa purificación del templo? Y en segundo lugar, hemos de tratar es la reacción que produjo esa purificación ante los que estaban allí presentes. Así es que sin
más introducción, quiero que veamos esa parte de la purificación del templo. Y para ello hemos de entender el contexto en el cual se dieron estas circunstancias. Hermanos, los hechos que nosotros encontramos acá se dan justo días después de las bodas de Caná. Por eso es que, de manera intencional, yo tomé el versículo 12 para leerlo como el inicio de todo lo que viene después de la purificación del templo. Bien dice el versículo 12 que nuestro Señor Jesucristo, su madre, sus hermanos, o mejor dicho, sus medios hermanos, y además sus discípulos, que dice, bajaron a otra ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad de Capernaum. ¿Por qué dice bajaron? Y esto también debemos hacer hincapié en ello, porque también en el siguiente verso nos dice que el Señor Jesucristo subió a Jerusalén. Y es precisamente porque ese territorio es un territorio bañado por ciertas colinas, pero y en una de ellas estaba la ciudad de Caná. Por eso bajan, descienden de Caná, de Galilea, y van a orillas del mar de Galilea, o más bien del lago de Galilea, y es un lago que prácticamente esa parte de esa región está por debajo incluso del nivel del mar. Bajan. Ahora, pero como estaban cerca la fiesta de la Pascua, dice allí el verso 13, piense en la fiesta de la Pascua como una de esas 3 fiestas especiales, no únicas, pero sí especiales, o las más importantes para el judaísmo. Estaba cerca, y una de esas fiestas era esta, la Pascua. Las otras 2 eran la fiesta de los tabernáculos y el día de Pentecostés. 3 fiestas sumamente importantes, pero estas 3 fiestas tenían algo en común, las cuales se celebraban en Jerusalén. Se tenía que hacer peregrinaciones a Jerusalén. Muchos judíos, hermanos, muchos judíos comenzaban esa peregrinación a esa ciudad. ¿Por qué? Porque en Jerusalén se hallaba el templo. Allá se encontraba esa construcción, el templo. ¿Y qué sucedía en el templo para que fuera importante para los judíos y comenzaran esta travesía desde las regiones de donde ellos habitaban? Bueno, porque es en el templo donde se hacen los sacrificios, ¿sí? Allí es donde se hacen los sacrificios. Y la fiesta de la Pascua requiere un sacrificio, el sacrificio de un cordero sin defecto. Y esto se hacía en el templo. Ahora, después de hacer ese sacrificio en el templo, cada familia, cada varón llevaba ese cordero, esa carne, y la llevaba a su casa para asarla, comerla y hacer una liturgia, una celebración en cada una de las casas. Hermanos, la Pascua era muy importante para los judíos. Era muy importante porque era un memorial, era un recordatorio, era una celebración que traía a su mente ¿qué? La liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Fíjense muy bien. Era la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Esa era la celebración de la Pascua. Y se trataba no de un mandamiento de hombres. No es de que a ellos se les haya ocurrido, oiga, esto fue un hito en la historia de nuestra nación, vamos a comenzar a celebrarlo. No, se trató de un mandamiento de Dios. Y haréis así, les dijo el Señor. ¿Qué? Que en el día 14 del mes de Nisán, que es el primer mes del calendario judío, el Señor ordenó que se sacrificara un cordero sin defecto, y en su tiempo se hacía en el tabernáculo, se hacía allá en esa construcción en la cual el Señor mandó cuando el pueblo salió de Egipto. Pero ahora este sacrificio de un cordero sin defecto se realizaría en el templo que estaba en la ciudad de Jerusalén.
Ahora bien, como les digo, la carne de ese animal debía ser asada. Y además de eso, se comía junto a panes sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura era una imagen de corrupción. Significaba pecado. Y por tanto, ese día, cuando el Señor libera a su pueblo, pasa por alto el pecado de su pueblo. Y Él quiere que en su campamento no haya pecado. Y ese pan sin levadura representaba eso. Al igual consumían hierbas amargas. Tanto el pan sin levadura como esas hierbas amargas, lo que iban a conmemorar era la prisa, ¿sí? Ese dolor de esa acción rápida en la cual los hebreos tenían que abandonar Egipto. Era algo que por 400 años ellos estaban allí. Tenían su hogar y tenían que dejarlo todo e ir a buscar a Dios en el desierto. Además, en la celebración de la Pascua, estando en su casa, habiendo comido, habiendo participado del pan y demás, allí se bebía vino, se tomaban ciertas copas de vino. Todo esto de manera ceremonial, era algo litúrgico, ¿sí? Y se recitaban oraciones y se cantaban salmos. Allí se hacía en cada una de estas casas. La Pascua, hermanos, la Pascua no era una fiesta como las bodas de Caná. No era unas fiestas en donde el gozo del hombre sale a relucir. Sí, la Pascua es motivo de gozo, pero es de un gozo solemne. Es como el gozo que nosotros venimos a evidenciar en el día domingo, un gozo solemne. Era una celebración solemne. ¿Por qué? Porque, como les digo, esto les recordaría al pueblo ese hecho de cómo Dios, que había hecho morir a todos los primogénitos de Egipto, Él había pasado por alto las casas de los israelitas. ¿O es que acaso los israelitas eran menos pecadores que los egipcios? No, no lo eran. Ellos debían recordar que la Pascua, aunque ellos fueron liberados, el Señor pasó por alto sus casas, pasó por alto sus faltas. ¿De qué manera? Cuando sus casas estaban marcadas con la sangre de un animal inocente. Mucho que decir, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿qué debería motivar a cada judío para acercarse al templo para celebrar la Pascua? ¿Qué pensaría un judío cuando veía venir ese día de la Pascua? ¿Qué pudiera tener en su corazón? Pues cuando menos, hermanos, el propósito del Señor era que el pueblo reconociera la misericordia que el Señor tuvo con ellos, ¿sí? Una misericordia de librarlos de la esclavitud, haciéndoles saber que la sangre de ese cordero era el testimonio de que Dios pasó por alto sus ofensas y los liberó de la esclavitud. No solamente les perdona, sino les libera. En otras palabras, el judío debía tener en su corazón que ese día era un recordatorio de la misericordia de Dios sobre sus pecados. Hermanos, hasta allí funcionaba conforme al plan de Dios. Pero ahora llevemos a la imagen de lo que pasaba en el templo. El templo debía ser administrado, ¿verdad? Dios había mandado que fueran los sacerdotes quienes se encargaran de la administración de todos los asuntos de ese lugar, del templo. Y por tanto, de ellos estaba asegurarse, de los sacerdotes, de los levitas, de ellos estaba asegurarse que todo funcionara bien para ese día, que los sacrificios se hicieran, que los sacrificios, que los animales para sacrificio fueran perfectos, fueran sin mancha. Esa era su labor.
Y tenían que hacerlo, porque así lo mandó el Señor. Pero esto hizo, hermanos, esto hizo que bajo su administración ellos empezaran a hacer aprobaciones permisivas de vender animales en el templo, al igual que permitir el negocio del cambio de monedas, pues con la intención de facilitarle al pueblo de la consecución de ¿qué? De un animal que sea el correcto para la ofrenda, para el sacrificio y también para que pudiera el pueblo tener de fácil adquisición la moneda de cambio, la moneda que se recibía únicamente en el templo. Los judíos manejaban una moneda en particular y es lo que se conoce como el ciclo de plata, ¿sí? Ellos manejaban esa moneda únicamente. Se trataba de una moneda que prácticamente no tenía imágenes, ¿sí? No tenía ningún símbolo. Mientras que la moneda común, la moneda que andaba por allí, por Jerusalén y demás, era la moneda ¿qué? Romana, ¿sí? Era una moneda que estaba acuñada con las imágenes ¿de quién? Del emperador, ¿sí? Pero no solamente del emperador, sino también de deidades paganas, cosa que para el judío era una ofensa abierta, y mucho menos cómo recibir para la ofrenda del Señor algo con una imagen pagana. Pero además, al parecer, el ciclo de plata, dicen los historiadores, la moneda que manejaban los judíos, era más pura en contenido de plata que cualquier otra moneda. Entonces, no lo dice el texto, pero sí lo dice la historia. Tampoco dice el texto en esta porción en la cual nosotros estamos tocando que la intención de los levitas y de los sacerdotes era hacer una mercadería en donde ellos se sacaran fruto de eso. Aquí no lo dice. No podemos llegar a tener esa mala intención con ellos. Consideremos que los levitas, que los sacerdotes estaban actuando bien. Qué bueno, ¿no? Qué bueno tener animales para el sacrificio, qué bueno tener una manera de poder cambiar las monedas de todos estos judíos que venían de diferentes partes del mundo conocido, en donde cada quien manejaba su moneda, llegaba a Jerusalén, podía hacer el cambio y podía ofrendar en el templo, conforme a las demandas que se habían allí en la administración. Y por eso digo, hermanos, que pareciera que todo este sistema de mercado pareciera tener buenas intenciones, ¿o no? Pareciera tener buenas intenciones. Pues ayudaría, como les digo, a estos judíos en su celebración de la Pascua. Pero el texto nos dice otra cosa. Nos está diciendo otra cosa. Y es que para el Señor no fue de su agrado. A Él no le agradó lo que estaba ocurriendo. Pues estaba allí haciendo algo que le disgustó. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Dice, haciéndose de un azote de cuerdas, haciéndose de un látigo, pues ¿qué había allí? Habían animales y los animales son arriados con lazos. Y él toma lazos de lo que hay allí. No es que él cargaba un lazo o un arma, no lo hacía. Él tomó esos lazos que estaban allí, esas cuerdas, y con ello hizo un azote. ¿Y qué hizo? Echó a todos del templo. Los echó. ¿Por qué? Porque estaban usando el templo para algo que no era. Para algo que no era. Ahora, hago la aclaración. No piense que el Señor cogió a rejo a todos los que estaban allí. No piense que el Señor golpeó a los hombres. No lo piense. Él usó, sí, un látigo. ¿Para qué? ¿Para qué usan el látigo? Para arrear a los animales, ¿sí? Para arrear a los animales fuera del templo. Ahora, en ese tiempo no tenemos el problema que tenemos hoy de los animalistas, que, ay, no, le pegaron al animal, mire, qué desconsiderado, el Señor Jesús golpeando a los animales. No. Los animales son arreados con cuerdas. Ahora, muy probablemente, hermanos, ese mercado, como lo dice allí el texto, y no probablemente, sino que exactamente ese mercado estaba en el templo. Lo que es probable es que lo pusieron en un lugar, ¿sí?,
que se conoce como el atrio de los gentiles. Yo no sé si usted tiene la imagen de lo que era el templo. La construcción del lugar santo, lugar santísimo, venía un atrio en donde estaba el lavacro, donde estaba, donde se hacía el holocausto, venía otra muralla, venía otra plazoleta que era para las mujeres, pero pareciera como si se fuera extendiendo hacia los lados y ya lo que queda afuera, que hace parte del área del templo, fue una sección que se dejó para los gentiles. Y es lo que se conoce como el atrio de los gentiles. Y ese sería un buen lugar para poner este mercado. Mire, se trataba de una parte del templo, una área del templo que podía ser visitada por aquel que no era judío. Eso es un gentil. Todo aquel que no es judío. Era un área dedicada para que estos gentiles pudieran visitar el templo. Yo les pregunto, ¿visitar para qué? ¿Para qué? Hermanos, ese lugar fue dedicado en el templo para que los gentiles pudieran acercarse al Dios verdadero. Miren la misericordia del Señor. Un lugar para que el gentil pudiera conocer al Dios verdadero. Incluso el historiador judío Flavio Josefo, en uno de sus escritos, él dice que el atrio de los gentiles era usado para permitir que los gentiles visitaran el templo y oraran. Un lugar de oración. Hermanos, y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque el Señor, en esa segunda ocasión en la cual Él purifica el templo, Él dijo exactamente eso. Él dijo que el templo es ¿qué? Casa de oración. Es casa de oración. Entonces, si hay un sector para los gentiles, ¿para qué es? ¿Para mercadería? No, casa de oración. Y esto también nos ha de recordar cuando se construyó ese primer templo. ¿Cuál fue el primer templo? El que construyó Salomón, ¿cierto? El que deseó David hacer al Señor. Pero el Señor le dijo, no, tu hijo, él lo hará. Tus manos están manchadas de sangre, tú no, tu hijo sí. Y es de recordar entonces, hermanos, las palabras de Salomón cuando, terminada la construcción del primer templo, él hizo una oración a Dios dedicando la construcción de ese templo. ¿Lo dedicó para qué? Para Dios el templo. Pero dijo algo en particular en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versos 41 al 43. Primero de Reyes 8, 41 al 43. Dice la oración de Salomón. Dice la oración de Salomón a Dios. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero, ese gentil, hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado en esta casa que yo edifiqué. Ese lugar, el templo, es casa de oración para el judío y para el gentil. Ahora bien, lleve todo esto y miremos la escena. Encontramos al Señor haciéndose un látigo en sus manos y echando a todos estos mercaderes de este lugar. ¿Por qué? Porque eso era indignante, ¿sí? Fue indignante. Esto resultó para el Señor como algo indigno, saber que había un lugar dedicado para los desdichados gentiles. Había un lugar en el cual ellos podían ir a orar a Dios.
Pero que en su lugar ahora el que encuentra un lugar que era apropiado para Dios, pero lo que encontró fue un lugar lleno de ruido, lleno de bullicio, lleno de animales, lleno de mercaderes. ¿Quién pudiera orar, hermanos? ¿Quién pudiera invocar el nombre del Señor con tanto ruido? A un predicador le escuché: ¿quién pudiera de ustedes ir a orar a una plaza de mercado? Cuando menos usted hace una oración rápida para que no lo roben. Hermanos, el templo es la dedicación de un edificio para que Dios se reúna con los hombres que le buscan. No lo olvide. El templo es la dedicación de un edificio para que Dios se reúna con los hombres que le buscan. Así es que usar el templo para algo a lo que no fue dedicado es a lo que se conoce como profanación. Profanación. Hermanos, la profanación es tomar algo que ha sido apartado para un uso especial y usarlo de una manera común. ¿Sí? Se coge el monenillo, que es para qué? Revolver el chocolate, pero no, lo cogió fue para que la puerta no se cierre. Hermanos, el templo es el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Y usted estará cavilando en su corazón: ¿y el templo? ¿Ya no hay templo? ¿Dónde nos encontramos con el Señor? Quieto. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El templo sí es el punto de encuentro entre Dios y los hombres, que no puede ser quebrantado con usos indebidos, ni siquiera por la mejor de las intenciones. Mire, yo estoy pensando bien de los sacerdotes, yo estoy pensando bien de los levitas, con este asunto del mercado, ¿sí? Pero por más de que sea muy bien intencionado, ese uso no es el debido conforme a la dedicación del templo. Ahora bien, he aquí el Señor del templo, el Señor del templo. Él vino a purificar lo que es de ¿quién? Que es suyo. Él vino a purificar lo que es suyo. Es el Señor del templo. ¿Y por qué digo esto? Porque las palabras del Señor son completamente cargadas de autoridad. ¿Qué dijo el Señor? No hagáis de la casa de ¿quién? De mi Padre, casa de mercado. Hermanos, piense. Todos los judíos pensaban que Dios era su Padre. ¿Sí o no? Dios era su Padre. Y he aquí una declaración completamente excluyente. El Señor está diciendo: es mi Padre, no nuestro Padre. Es mi Padre, es la casa de mi Padre. Son los asuntos, los negocios de mi Padre. Esto denota que el Señor estaba diciendo que Él es el único heredero del Padre. El único. Él es el unigénito del Padre. Él es el único ser que comparte la misma naturaleza. Es decir, es Dios mismo. Es Dios mismo. Por tanto, el Señor actuó en perfecta autoridad sobre los asuntos de su Padre. De su Padre. Hermanos, ¿qué pudiera despertar esta escena en aquellos que presenciaron la manera que el Señor usó para expulsar a estos mercaderes del templo? Piénselo, mira el Señor lo que está haciendo, lo que está diciendo, y los que están allí expectantes mirando. Seguramente, lo que hizo el Señor fue suficiente como para llamar la atención de la guardia del templo. Porque el templo tenía guardia. Tenía personas que se encargaban de proteger las cosas del templo. Se trataba de hombres que pertenecían a los sacerdotes o que pertenecían a los levitas, ¿sí? Y ellos estaban encargados ¿de qué? De proteger el templo, de proteger los tesoros del templo y, óigame bien, de asegurarse que el templo no fuera
profanado. Que no fuera profanado. ¿Mm? Y seguramente lo que hizo el Señor llamó la atención de estos guardias del templo, pero también hemos de saber que las acciones del Señor fueron lo suficientemente discretas. Discretas. ¿Por qué? Porque no llamó la atención de los romanos. ¿Mm? Los romanos estaban pilas a que no hubiera un desorden en la ciudad. Eso es lo que menos querían, los disturbios. ¿Mm? Porque eso les generaba, una cantidad de situaciones frente a sus superiores. Los romanos siempre estaban haciendo guardia para evitar precisamente esos tumultos, los desórdenes en la ciudad. Además, cuando se construyó el templo, o más bien las modificaciones del segundo templo, ¿cuál es el segundo templo? El que se construyó después ¿de qué? De esos 70 años que estuvieron de cautiverio en Babilonia, donde Ciro el Grande, ¿sí?, movido por el Señor, dejó salir a un remanente de los judíos para que fueran a construir nuevamente su templo que ya había sido destruido por los babilonios. Este segundo templo, que bajo el liderazgo de Zorobabel empezó a ser construido, vino un hombre, Herodes el Grande, y sobre ese templo empezó a hacer extensiones, a embellecerlo. De tal manera que ese segundo templo tenía construido en una parte como nororiental, pensaría yo, pegado al templo, había un lugar. ¿Sí? Había un lugar que se conocía como la Fortaleza Antonia. La Fortaleza Antonia. ¿Que servía de qué? Servía de guarnición militar, guarnición romana, y al estar tan cerca del templo, hermanos, era inevitable que cualquier desorden no fuera conocido por los romanos. Era inevitable. Pero este no fue el caso. No sucedió así, dándonos a entender que el celo del Señor no fue el propio de una persona desmedida en sus actos. Piense, el templo del Señor, el Señor del templo más bien, el Señor del templo, acusó que ese lugar era dedicado para que los hombres se acercaran a Dios de todo corazón, mas no como un acto frío e indelicado como lo era la mercadería de animales. Y allí su ira se hizo saber, allí su celo se manifestó. Y vuelvo a retomar el asunto inicial, la celebración de la Pascua. No podemos olvidar eso, hermanos. La celebración de la Pascua. Si la celebración de la Pascua le servía a los judíos para enternecer su corazón y recordar lo misericordioso que había sido Dios, asistir al templo no podía tener una connotación diferente a esta. Donde los hombres se deberían acercar con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a rendir sacrificios para Dios, dándole gracias por la liberación, por el perdón de pecados. Pero esto fue completamente raído de la conciencia judía. Fue pervertido todo esto, de tal manera que lo estético se sobrepuso a lo espiritual. Lo estético se sobrepuso a lo espiritual. El pragmatismo fue preferido a la piedad. A la piedad. Donde la voluntad de los hombres se quiso imponer sobre la voluntad de Dios. Y esto fue lo que le indignó al Señor del templo. Del templo. Ahora, ya sabiendo los hechos, hermanos, sabiendo los hechos, pasemos a considerar las reacciones que produjo la purificación del templo. ¿Qué reacciones hubieron allí? Pudiéramos decir que tenemos dos reacciones diferentes.
¿Por qué? Porque hay dos grupos distintos en este lugar. Por un lado, ¿quiénes estaban? Estaban los discípulos del Señor. Ahí usted lo puede leer en el texto. Y por el otro lado estaba el resto de los judíos, ¿sí? El resto de los judíos que estaban allí. ¿Incluyendo a quién? A esta guardia del templo, sacerdotes y levitas. Dos grupos, todos judíos, eso sí, todos judíos. Pero unos discípulos del Señor y otros eran los que estaban acondicionados a ese ejercicio de vida de templo. Los que vendían animales, los cambistas, los que cuidaban el templo, etc. Dice el texto que los discípulos rápidamente relacionaron esos hechos, ¿sí?, con un pasaje del Antiguo Testamento. Más exactamente el Salmo 69, versículo 9. Salmo 69, versículo 9, que es un salmo de David, donde él dice, allí en ese verso 9, porque me consumió el celo de tu casa. Y eso es lo que citan los discípulos, ¿sí? Eso es lo que encontramos allí, que estos discípulos citan, ¿sí? Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Hermanos, este salmo tiene la intención original de comunicar la identidad de aquel que ha sido objeto de burla, aquel que ha sido objeto de escarnio, de difamación. Ese era el rey David. Estaba siendo burlado, escarnecido, difamado. Y aún así, el salmista está lleno de celo. Está dispuesto a soportar todo por la causa del amor y la dedicación que él le tiene a Dios. Pero he aquí uno mayor que David. Uno mayor que David, quien vendría a sufrir todo dolor que pudiera producir el hacer la voluntad de Dios. Yo le pregunto, ¿acaso no duele hacer la voluntad de Dios? Duele, y mucho. Y si usted no le ha dolido su vida cristiana, es porque usted está en el lado opuesto, ¿sí? Es porque usted no se ha dolido de las cosas que le duele a un cristiano. Hacer la voluntad de Dios causa dolor en esta vida. ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo caído. Nadamos contra corriente, hermanos. Pero pareciera que muchos nadan en la misma corriente y no sufren. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Hermanos, el ardor que acogió al Señor, ese celo, esa pasión que el Señor experimentó allí por limpiar la casa de su Padre, manifestó que su compromiso. Él estaba comprometido con la obra que Él vino a cumplir. Mire, de cualquier otro uno dice, yo que me voy a meter en los problemas, ¿sí? Mire, allá está la guardia, allá están los romanos. Mire cuántos mercaderes son. ¿Quién se va a meter en ese problema? El Señor sí, porque estaba comprometido con la voluntad del Señor. ¿En cuántos problemas, hermanos, nos vamos a meter nosotros por compromiso al Señor? ¿Vamos a comprometer nuestra palabra? Para el Señor debiera hacerlo. Y el Señor manifestó su compromiso con la obra que Él vino a cumplir, donde, fíjese en esto, donde la santidad no sería rebajada por el temor de hacerse de enemigos al actuar conforme a la verdad. Nosotros rebajamos nuestra santidad. Podemos rebajar, manchar nuestras vestiduras por quedar bien con cualquiera, por quedar bien con el mundo. Porque mi amigo, si yo no soy así o asá, entonces él no me acepta. Y manchamos las vestiduras. Pero si no me caso con él, si no me caso con ella, pero es un impío, es una impía. Pero entonces no me voy a casar nunca. Se está manchando sus vestiduras. El Señor no manchó sus vestiduras. Él actuó
sin importar que Él se hiciera de enemigos. Este mismo Cristo, hermanos, este mismo Cristo, en que en este día volteó las mesas de los cambistas, este mismo Cristo volverá. Y piense para qué. Para voltear esto, voltear estas mesas. Para poner de revés la mundanalidad que hoy consume a la humanidad. Sí, esas mesas a las cuales vamos y compartimos y comemos y bebemos y hacemos y deshacemos, esas mesas las volteará el Señor. Y es porque el Señor no es pasivo como algunos piensan. ¿Sí? El Señor no es pasivo. No es como aquel que dice, si tú existes, Dios, que me caiga un rayo. Y como no le cae un rayo, entonces no existes. Hermanos, el Señor no es pasivo. Es compasivo. Es misericordioso. Es paciente. Paciente. Él no es pasivo cuando se refiere a la verdadera adoración. Él no va a pasar por alto que hagamos de su templo, que hagamos de las cosas de su Padre, que hagamos de los negocios del Señor lo que a nosotros mejor nos parezca. Hay una adoración, la cual es verdadera y es la que demanda el Señor, que es la manera correcta a la cual nosotros debemos usar para relacionarnos con Él. Lo demás son invenciones de hombres. Pueden ser bien intencionadas, pero nos apartan de Dios mismo, nos distraen. El celo por la casa del Padre me consume, dijo el Señor. Es una descripción perfecta de lo que el Señor experimentó. Y pudiéramos reducirlo en una sola palabra. ¿Cuál? Celos. Y bien lo dice allí. El celo por la casa del Padre me consume. Celos. Hermanos, los celos son un sentimiento de posesividad. ¿Sí lo ha pensado? ¿Lo ha experimentado? Esos son los celos. Son un sentimiento de posesividad. Esto es mío y nada más que mío. Y es causado cuando ¿qué? Cuando lo que se posee está en riesgo a ser quitado. Allí es donde se manifiesta este celo. Cuando yo veo que lo mío está en riesgo a ser quitado. Pero hermanos, el celo de Cristo, el celo que tuvo el Señor en este lugar, fue cuando la adoración verdadera a Dios, a algo que es suyo, a algo que le pertenece, la adoración verdadera estaba siendo quitada del templo y siendo sustituida, adivine por qué, por pensamientos, imaginaciones de hombres, bien intencionados, pero cambiaron las cosas. El celo de Dios, o el celo de Cristo, que es lo mismo, hermanos, no puede ser confundido con el celo de los hombres. No lo piense así. El celo de Cristo es un celo santo, un celo que no está manchado de pecado, donde Él se compromete a hacer valer sus derechos y se manifiesta su ira santa en contra del pecado. Mientras que el celo del hombre, qué triste, el celo del hombre está viciado por el pecado, que lo lleva a impulsos de ira desmedida, incluso a una ira autodestructiva, porque lo impulsa no la justicia, sino la envidia. La envidia. Ahora bien, mientras que los discípulos discernieron bien que Jesús era el Mesías prometido, y que este acto de purificación cumplía con lo que las Escrituras decían del Cristo, pero aún así su conocimiento estaba en construcción, ¿Por qué lo digo? Porque si saltamos al verso 22, dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron
que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuándo creyeron? Solamente hasta que el Señor resucitó. Pasó un buen tiempo en donde estaba siendo construida su teología. Aquí tenían luz, una pequeña luz, suficiente para distinguir al Mesías, la autoridad del Mesías, pero necesitaban más y más de Jesucristo, como nos falta a nosotros. Necesitamos más y más de Jesucristo para tener una teología que sea suficiente para saber cómo acercarnos al Señor. Pero allí tenemos a los discípulos, por un lado. Y al otro lado, ¿a quién tenemos? A los judíos, ¿verdad? A otros judíos, a los demás judíos, que en lugar de sentirse avergonzados, que eso debió haber sido, de haberse sentido avergonzados de haber permitido el desorden que un mercado puede producir, por el contrario, vieron con descrédito al Señor. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Yo creo que cuando menos la conciencia de estos hombres hubiese dicho, todo marchaba muy bien. Pero alguien se dio cuenta de que como que nos tomamos una atribución que no era. Como que este lugar estaba dedicado para los gentiles. Sí, Señor, te ayudamos a quitar a estos. ¿Sí? Fuera de aquí, ya miraremos otro lugar en donde pudieran ustedes hacer su labor, pero aquí no es. Gracias, Señor. Eso no ocurrió. Eso no ocurrió. ¿No le pasa? ¿No le pasa cuando el Señor le amonesta? ¿No le pasa cuando el Señor le coge la oreja y le llama la atención y le dice, esto está mal? ¿Esto es pecado? Ay, sí, Señor, gracias por decírmelo. Nada, por el contrario, lo que encontramos es desacreditar no solamente la palabra del Señor, sino también al mensajero del Señor. ¿No era el caso de los profetas? Ustedes, sus padres, dice la Escritura, sus padres, diciéndole a los judíos, ¿no mataron a los profetas del Señor? Y ahora han matado, crucificado al santo. Y esta es una escena igual. No hubo dolor en el corazón, no hubo arrepentimiento, ni mucho menos remordimiento, no hubo nada como decir, como que la embarré. No lo hubo. ¿Qué dijeron estos hombres? Hacen una pregunta de descrédito. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras que haces esto? Interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque se trata de una pregunta que no era otra cosa que una exigencia descarada y malintencionada. Estaban exigiendo algo. Se trataba de una pregunta retórica, por así decirlo, que demandaba las credenciales mesiánicas. ¿Te dices hijo de Dios? Estaban demandando credenciales mesiánicas que le autorizaran a actuar como lo hizo. Es como decir, con que Dios es tu padre, ¿no? Dices que Dios es tu padre, con que Dios es tu padre. Y por eso haces lo que haces en la casa de tu padre. Demuéstralo. Demuéstralo. Desafiante, ¿no? ¿No le parece que es desafiante? Delante del Señor del templo. Triste. Vergüenza. Debiera nacer en el corazón de estos hombres, pero no fue así. Mire, si estaban pidiendo una demostración, si ellos estaban pidiendo una señal, hermanos, ¿qué más demostración? ¿Qué más demostración que las mismas acciones de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque esas acciones de nuestro Señor Jesucristo estaban revelando ¿qué? ¿Qué estaba revelando el Señor Jesucristo con su actuar? Autoridad. Autoridad, estoy demostrando autoridad y lo estoy declarando. Tengo autoridad porque soy el unigénito del Padre. ¿Qué más quiere el ser humano?
¿Qué más queremos nosotros que tenemos su autoridad declarada en la Escritura? ¿Qué espera? ¿Que el agua se convierta en sangre? ¿Qué está esperando? ¿Que una nube de langostas oculte el sol? ¿Qué señal está esperando para creer en la autoridad de Jesucristo? Aquí está la autoridad de Jesucristo. Pero como para dejar las cosas en claro, el Señor les dijo algo que les haría volar, de verdad, literalmente, les haría volar la cabeza. ¿Qué les dijo el Señor? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hermanos, se trató de esas respuestas desconcertantes, de esa manera de responder del Señor, porque no es la única. Usted va a encontrar a lo largo de la lectura de los evangelios cómo el Señor respondía de una manera que, ¿cómo así? Pareciera, si uno a una primera leída, uno dice, no está respondiendo lo que pregunté. ¿Sí? ¿Cierto? Dice, muéstranos señal. Muéstranos señal. Y el Señor dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No, esto no le cabe en la cabeza a nadie. ¿Sí? Y se trató de una respuesta llena de sabiduría, llena de la declaración de los cielos abiertos para con la humanidad completa. Para nosotros, hermanos, nos resulta claro saber que el Señor se estaba refiriendo a otro templo. ¿Cierto? No está cambiando el tema, ¿sí? Él está respondiendo a la pregunta, pero él está hablando de otro templo. ¿Cuál templo? El texto no lo dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. De su cuerpo, otro templo. Uno era el templo ese de piedra, ¿sí? Hecho por Herodes, y otro es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de lo que les dije en un principio que era el templo? Ese lugar de reunión donde los hombres que buscan a Dios pueden relacionarse con el Padre. Pues piense, este otro templo es donde el pueblo puede reunirse con Dios. ¿Cuál? Jesucristo. Su cuerpo. Es allí donde los hombres se reúnen con Dios. Cristo es el punto de encuentro, hermanos. El punto de encuentro entre Dios y los hombres. Pero esto no lo entendieron los guardianes del templo. No lo entendieron. Y pareciera que aún en día, hoy muchos no lo entienden. Porque creen que el cristianismo es una religión. Una religión más, porque el cristianismo es una religión. Pero una religión de hagamos y no hagamos. Y han olvidado que el cristianismo es una relación íntima con Jesucristo, que es el templo, donde todos los hombres que han creído en Él llegan y se relacionan y adoran al Padre por medio de Jesucristo. Qué obstinados eran estos guardianes del templo, ¿verdad? Que ellos no lograron ver en Jesucristo aquel que tiene autoridad de reunir a los hombres para que adoren a Dios en espíritu y en verdad. No lo vieron. Pero eso sí, estos judíos inflaban sus pechos, se llenaban de orgullo al decir, este es el celo judío. Este es el celo judío. ¿Cuál? Que ellos estaban representando, guardando, cuidando un templo hecho de piedra. Allí estaba su orgullo, allí estaba su celo. ¿O no es así que hasta el día de hoy, esa porcioncita que quedó de el templo, no van los judíos a qué? A lamentarse. El muro de los lamentos.
allá tienen su corazón, en una piedra. Ese es el celo judío, el templo. ¿Y por qué? ¿Por qué el templo? Porque el templo representaba todas las ceremonias, representaba todos los sacrificios, representaba el saberse un pueblo especial, un pueblo distinguido por encima de cualquier nación. ¿Qué otra nación tiene un templo como los judíos? Ninguna. Allí en el templo, todos estos elementos sacrificiales, ceremoniales, ritualistas, allí convergían esas piedras finamente puestas una sobre otra, a la cual los judíos de todos los rincones de la tierra iban a celebrar las fiestas santas. Pero no vieron que el templo iba a ser otro. Lo que no sabían es que ese edificio, el que tanto amaban, sería destruido al polvo. Sería destruido de tal manera que nunca jamás, oígame bien, nunca jamás será levantado otro igual. En el año 70 fue destruido ese templo con toda su gloria. Cuando el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Cuenta el historiador que fue tanto el fuego que recibió ese lugar, que el oro y la piedra se fundieron y que los malandros se llevaban esas piedras porque tenía oro. No quedó piedra sobre piedra. No quedó. Y aún los historiadores dicen que ese templo, aunque aquí se nos dice que 46, ¿sí? Son 46 años costó edificar este templo. Hay historiadores que dicen que el templo aún a esta altura no se había terminado. Faltaban detalles. Que por allá en el año 60 y pico, piense usted en un 65, se terminó de construir. Es como cuando, piense en la escena cuando está el listón y vienen y con una tijera dice, ¿cómo se llama eso? Una inauguración. Terminado. Años después, destruido. Destruido. No será levantado un templo mayor como ese. ¿Por qué digo? Porque uno mayor, uno indestructible, uno que ni siquiera la misma corrupción de la muerte lo pudo contener. Jesucristo es el nuevo templo. Y los que participan de la fe en Él, adivine de qué hacen parte. De ese templo. El que cree es injertado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es el nuevo templo. Búsquelo en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Efesios 2. 19 al 22. Dice la Escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y mire ya en el verso 20 cómo usa el lenguaje el apóstol Pablo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mire, está hablando en un lenguaje metafórico, está hablando en un lenguaje de la construcción, de cómo se levanta una edificación. Dice, ustedes iglesia, ustedes creyentes, edificados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra angular. Recuerde, en las construcciones antiguas, la piedra angular era esa piedra esquinera, ¿sí? De allí se empezaba a levantar toda la construcción. Esa piedra esquinera sostenía todo el edificio. La piedra importante, y es Jesucristo. Entonces sigue hablando de un edificio, de una construcción. Verso 21, en quien todo ¿qué? El edificio. ¿Quién es el edificio? La iglesia,
bien coordinado, va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Usted va a esperar otro templo? ¿Usted es de aquellos que espera la construcción de otro edificio hecho de piedra en Jerusalén? No desdeñe a Jesucristo. Jesucristo es el verdadero templo. Y si el cuerpo de Cristo es el nuevo templo, entonces la iglesia es también el nuevo templo, donde podemos encontrar ¿qué? Refugio en la protección del Señor. Allí encontramos cuidado en los tiempos de angustia y de aflicción. Allí encontramos el sosiego en esos tiempos de tristeza. Es allí donde está nuestro hogar. Es allí donde nos relacionamos con el Padre, en Cristo Jesús. La iglesia es el templo donde la obra de Cristo ha consumado todo lo que hacía parte del antiguo pacto. Recuerde, el antiguo pacto, todo fue una maqueta, una manera didáctica para que el Señor nos enseñara a reconocer a Jesucristo. Los sacrificios, las ceremonias y todo lo que se reguló con la ley mosaica apuntaba a Cristo y Cristo lo cumplió todo en todo. Hasta el día de la crucifixión, hasta el día de que el Señor fue colgado en ese madero, el templo de piedra cumplió su propósito. ¿Qué ocurrió cuando el Señor expiró? El velo del templo se rasgó en dos, ¿sí? Se rasgó en dos. Cumplió su propósito. Ya no se necesita. ¿Necesitamos más sacrificios? No, el de Jesucristo es uno y suficiente, perfecto. No más sacrificios en un templo. No se necesita más el templo. El templo sirvió para enseñar a los hombres que solamente en el lugar de Dios, ese es el concepto del templo. El templo era para enseñar a los hombres que solamente en el lugar de Dios se podía adorar a Dios conforme a su santa y bendita voluntad. Así fue desde la creación, amados hermanos. El Señor creó los cielos y la tierra, pero Él apartó un solo lugar para tener comunión, Él y los hombres. Y ese lugar se llamaba el Edén. Desde el principio fue así. Y hasta el final de los tiempos será así. Un lugar donde Dios y su pueblo se reúnan en una perpetua adoración a Él. Pero esa maqueta del templo de piedra, que sirvió como un asunto pedagógico, dejó de ser necesaria porque el Señor del templo estaba presente. No se necesita más. Hermanos, ¿quién quiere una señal? Sí, porque eso es lo que estaban pidiendo los judíos. ¿Quién quiere una señal? Y la única señal que les será dada, ¿cuál es? La del profeta Jonás, ¿sí? Que esta generación, ¿sí? Una sola señal le será dada a esta generación, y es la de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, donde se manifiesta el más alto grado de autoridad en la muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque el cuerpo inmolado del Señor, que fue entregado por los judíos y que fue colgado en la cruz por los romanos, que efectivamente su cuerpo fue molido, fue destruido, la muerte lo retuvo, pudiéramos decir, 3 días, bajo la voluntad del Señor. Pero el Señor se levantó con poder de entre los muertos, y que para sus discípulos, solo para ese entonces, cuando el Señor resucitó, comprendieron perfectamente que el Mesías
aquel Mesías, que una vez purificó el templo de piedra, ahora Él encarnaría el tabernáculo de reunión de los hombres que por la fe podían morar en Él. Él es Jesucristo, hermanos. Él es. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Les hago una pregunta. ¿A qué iban los judíos a Jerusalén? ¿A estar en el templo o a buscar reunirse con el Señor del templo? Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Y resultan unas preguntas, hermanos, que son apropiadas para nosotros que nos las hagamos. ¿Dónde está nuestra jactancia? ¿En el templo o en el Señor del templo? Hermanos, podemos caer en el mismo error que estos hombres que cuidaban el templo. Ellos creían estar muy cerca de Dios y ser tan sabios como para promover reglas que corrompieron el propósito de la casa de Dios. Pero estar cerca no significa estar en Cristo. Estar cerca de Cristo es tener la puerta abierta al infierno. Y usted no se da cuenta. Los días de la consagración de un lugar para adorar a Dios estaban llegando a su final. Pues cuando el Señor mismo le dijo a la mujer samaritana que pasaremos por allí, el Señor le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No se necesita. Hoy nos reunimos, hermanos, en lo que concierne a nosotros como iglesia local, nos reunimos en este lugar para adorar a Dios. Pero no hemos de considerar este lugar como santo en sí mismo. Pues no tiene ningún carácter sagrado de manera intrínseca. Sin embargo, reconocemos que se trata de un lugar para el culto. Es un lugar de culto. Y la congregación del pueblo de Dios se reúne en este lugar de culto. Aquí en estas instalaciones mora la iglesia, el templo de Dios. Y por lo tanto, hermanos, el respeto y el cuidado que hemos de tener en este lugar ha de ser conforme a quien adoramos en este lugar. ¿Lo entiende, hermano? Los preparativos, piensen eso, los preparativos que se hacen para el culto no tienen por qué quitar nuestra atención al culto que celebramos. Venimos de una iglesia sumamente pragmática, en donde todos parecen hormiguitas ahí corriendo y haciendo, y esto y lo uno y lo otro. ¿Y dónde está el hermano? No, está haciendo el café, está haciendo no sé qué, está cuidando la puerta, está barriendo, y no está sirviendo al Señor. No sirve al Señor. Servicio es estar usted ahí sentado, como María. ¿Sí? Acuérdese de Marta también. Ay, Señor, dile a mi hermana que me ayude, mira, la cena, los preparativos, es para ti, sí, es para ti, todo esto es para ti, Señor, el tinto, todo esto es para ti, amado Dios. Pero María escogió la mejor parte, servir a su Señor a los pies. Aquí, hermanos, en este lugar, abrimos la palabra del Señor, la leemos, la meditamos, la cantamos, invocamos el nombre del Señor, levantamos oraciones, le damos gracias. Aquí el templo del Señor se hace presente. Así es que seamos vigilantes, hermanos, seamos vigilantes y no profanemos el santo nombre del Señor con cosas que distraen, con cosas que enlodan lo que verdaderamente tiene el carácter de santidad, el cuerpo de Cristo. Nuevamente le pregunto, ¿a este lugar a qué viene? ¿A qué viene? Si no es el propósito de encontrarse con Dios
para celebrar su gloria que fue manifiesta en la salvación. ¿Qué otra cosa pudiera usted estar haciendo en este lugar? Si no es para agradecerle, si no es para glorificarle, ¿qué otra cosa puede usted hacer en este lugar? Si no es profanar el templo de Dios. Todo está en el contexto de la Pascua. Jesucristo es el templo. Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Es usted uno de aquellos que se la pasa buscando señales? Bueno, pues tenga en cuenta que la única señal que le será dada, y si la misericordia del Señor quiere, es que usted entienda que el Señor Jesucristo murió. Que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos y que hoy está a la diestra del Padre gobernando el corazón de su iglesia y que aparecerá por segunda vez en las nubes para consumar lo que con su primera venida comenzó a hacer, y es hacer tabernáculo entre nosotros. Eso lo aprendíamos de este mismo Evangelio. Capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hizo su tabernáculo entre nosotros. Este es Jesucristo, amados hermanos. Pero mientras esto ocurre, mientras el Señor vuelve para hacer de nosotros un pueblo que le adore en un solo lugar, mientras esto ocurre, y así como el Señor vino a su templo y lo purificó, de la misma manera Él lo hace hoy para con su iglesia. Cristo es el gran reformador. No le duela decir que usted es reformado, porque el Señor nos está reformando. Él reforma a su pueblo, reforma a su iglesia, y en ese mismo sentir estamos en la disposición de reformar nuestras vidas conforme a la autoridad de Dios, conforme a la autoridad de Cristo. Dice el Antiguo Testamento, y vendrá Él súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Acabo de leer Malaquías 3, del 1 al 3. Así es que, hermanos, no manchemos el culto a Dios, no lo manchemos. Que nuestras prácticas de adoración y culto sean verdaderamente centradas en Dios, que no estén contaminadas por motivos impuros, que voy porque me toca, voy porque necesito una bendición, voy porque el qué dirán. No es que yo me creo cristiano y me tienen que ver como cristiano, así yo no quiera, así mi corazón no quiera. Tengamos celo por su casa, amados hermanos. Debemos tener cuidado de no tratar la iglesia de Dios como algo que es común, algo que es trivial, sino más bien debemos reconocer en la iglesia algo que ha sido santificado por la sangre de Jesucristo, que es algo sagrado, que es algo precioso a los ojos de Dios. Sometámonos a su autoridad. Es la mejor manera, hermanos, de no permitir que lo profano tome su lugar. Si usted tiene su cabeza, su corazón, el entendimiento de la autoridad del Señor Jesucristo, usted se guardará de profanar el templo del Señor. La instrucción de las Escrituras nos van a liberar de ser gobernados por agentes externos y aún por un agente interno, nuestro necio corazón, que es engañoso. Y claro, confiemos en la profecía. Confiemos en la profecía. Mire, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo trae consigo ¿qué? Esperanza.
trae la esperanza de gloria de que este cuerpo que día tras día se debilita, se envejece y que ciertamente morirá, ¿sí? No se crea invencible, morirá, pero será levantado para la reunión eterna de los santos, que rendirán culto al Señor por toda la eternidad. Mientras tanto, hermanos, mientras tanto, reunámonos con el propósito de recordar que Cristo es nuestra Pascua, que Él pasó por alto nuestros pecados, que por su sangre derramada a nuestro favor, henos aquí, en el cuerpo de Cristo, en su santo templo. Limpiamos el templo, hermanos, como lo hizo el Señor. Vamos a orar.